Angélica sabía lo que es el amor entre los personajes de una novela cuando el protagonista masculino es un personaje de tipo frío y la protagonista femenina es una chica corriente que es amada por el mismo protagonista. Y, por supuesto, esta unión es de naturaleza política, lo que fue previsto por sus abuelos, o tal vez incluso bisabuelos, pero sea como sea, al final, nuestros héroes vivirán felices para siempre. Pero nuestra historia comienza con la protagonista suplicando a su marido, el duque, que ponga fin a su conversación aceptando los términos del compromiso. Pero cabe destacar que el final de nuestra historia comenzó con un sueño real. El joven no accedió a la petición de nuestra heroína, intentando aclarar qué más quería preguntarle. El hecho de que la chica no pudiera obtener resultados positivos para sí misma de Dominique ya la desesperaba. Al mismo tiempo, las palabras de la apelación de la mujer volvieron a su mente, preguntándole por qué seguía considerándose un perro del diablo cuando era un verdadero ángel. Y entonces la chica se armó de valor para finalmente pedirle al joven que salvara a su tío, a lo que Domingo incluso le preguntó si había escuchado lo que acababa de escuchar. Entonces el duque preguntó a Angélica si eso era todo lo que podía decirle a su marido, que acababa de regresar de la guerra, y luego preguntó a nuestra heroína si realmente pedía salvar al traidor. La muchacha comprendió lo que le pedía, pero siguió insistiendo en que le hiciera ese favor. Domingo trató pretenciosamente de explicarle a Angélica que él había ido a la guerra por su familia, y ahora ella le pedía un favor excesivo con una cara así. Pero nuestra heroína siguió insistiendo a pesar de que él la culpaba y no la entendía, y entonces Domingo le dijo sin rodeos que lo que había supuesto cada vez, lo volvía a ver. Angélica aclaró inmediatamente de qué hablaba y preguntó si se estaban peleando, y las criadas en ese momento escucharon la conversación de nuestros héroes y concluyeron que la chica no sentía absolutamente ninguna vergüenza. La muchacha preguntó qué había pasado y explicó que no había dicho nada malo, al tiempo que señalaba que esta guerra había empezado por culpa de las mujeres de la familia. Dominique llegó a la conclusión de que nuestra heroína era incapaz de responder a sus preguntas por alguna razón, así que intentó averiguar qué significaba su comportamiento. Y volvió a escuchar las instrucciones de la mujer, que le decía que actuara como un ángel. Angélica no dejaba de pensar en estas palabras y, como si no se diera cuenta, empezó a correr y corrió hasta llegar a sus aposentos. La muchacha volvió a oír esta voz femenina, dirigiéndose a ella y diciéndole por qué no le hacía caso, y continuó persuadiendo a nuestra heroína para que volviera y hiciera todo lo que estuviera en su mano, insistiéndole en que debía hacerlo. Pero Angélica seguía diciendo que no quería nada más y trataba de no escuchar a esta voz que seguía hablando, y la mujer seguía llamándola su angelito y seguía tratando de persuadirla de que todo era por ella. Mientras tanto, una criada se acercó a la habitación de Domingo y trató de explicarle que su ama no se encontraba bien, aunque el propio joven le pidió que no se preocupara y le dijo que iría a verla y la curaría. Nuestra heroína siguió sufriendo la persuasión de la mujer y pensó que, si volviera a nacer, solo tendría un propósito en la vida. Angélica no quería volver a vivir así, ni un día, ni un minuto, e hizo lo irreparable. Nuestra heroína se despertó con los gritos de su ayudante, que la despertó porque vio que su señora estaba cubierta de sudor. Michelle pensó que Angélica sufría pesadillas y que esa era la razón de su nerviosismo, e intentó averiguar si realmente se trataba de un sueño. La compañera comenzó a indagar sobre la naturaleza de su sueño, lo que la llevó a un estado de temblor y susto, a lo que nuestra heroína respondió que soñó en sueños que se casaría con Domingo. Michelle tranquilizó a la muchacha diciéndole que todo estaba bien y que dejara de preocuparse, y entonces Angélica dijo que al final del sueño se había suicidado. Nuestra heroína le pidió a su dama que le dijera sinceramente si sería feliz si se casaba con el duque, y Michelle dio una respuesta inmediata y afirmativa. A continuación, Michelle le recordó a Angélica que todas sus amigas también lo decían todos los días y que todas lo siguen diciendo, pero ella sigue haciendo la misma pregunta. La chica le preguntó a nuestra heroína por qué le preguntaba por eso cuando ya estaba en camino de conectarlas con el Duque de los Destinos y le aclaró lo que iba a hacer su interlocutora. Angélica pensó en silencio durante un rato, y entonces Michelle interrumpió sus pensamientos y dijo que en cualquier caso se casaría con el duque, pero en ese momento escuchó como respuesta una negativa de nuestra heroína. Después de eso, nuestra heroína declaró francamente que no iba a casarse y que no se casaría con Dominique.
Michelle sospechó que su anfitriona no iba a pasar el tiempo tomando el té como acostumbra, y le preguntó directamente a Angélica qué iba a hacer hoy. Nuestra heroína confirmó las sospechas de su compañera, y luego añadió que tenían que volver a casa inmediatamente. Sorprendida, Michelle también escuchó la petición de Angélica de que se ocupara de ello y avisara al cochero. Pronto estuvieron en el país de los sementales, y Angélica admitió que estar en la mansión en ese momento era de alguna manera bastante difícil, extraño y hasta interesante. Angélica se dirigió a Michelle y le pidió que se acostumbrara a este lugar, ya que sería un lugar permanente para ellos. Entonces Michelle preguntó a nuestra heroína si realmente iba a escribir una carta a su prometido sobre la ruptura. Y la chica contestó que no solo iba a hacerlo, sino que lo haría inmediatamente, y luego le preguntó a Michelle cómo presentar correctamente su solicitud. Pensó en escribir algo corto, pero luego se dio cuenta de que sonaría muy seco. No creía que fuera a quedar muy bien, así que le preguntó a Angélica si le parecían suficientes unas pocas palabras. Nuestra heroína pensó en las palabras de Michelle y decidió que solo tenía que dejar claros sus deseos al respecto y ya está. La asistente decidió dejar en paz a la joven y se ofreció a traerle una golosina, y Angélica anunció que le encantaría comer pudín. Cuando nuestra heroína se quedó sola con papel y bolígrafo, no tenía palabras para formar una frase lógica. El silencio pensativo de Angélica fue interrumpido por la invitación de Michelle a acompañarla al salón. Entonces la chica le confesó a nuestra heroína que el duque había venido a verla, lo que sorprendió a nuestra heroína. Angélica le pidió a Michelle que le llevara a la habitación de invitados, y ella le dijo que no iba a cambiar de opinión y que mantendría su decisión hasta el final, mientras pensaba inquisitivamente qué había pasado para que alguien que nunca antes se había interesado por ella de repente viniera a verla. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que la desagradable conversación tendría lugar mucho antes de lo previsto, pero no iba a detenerse y, pensando que no sabía por qué Dominique había acudido a ella, fue a su encuentro. Nuestra heroína entró en la habitación de invitados con el pensamiento de que no tenía miedo de nada, pasara lo que pasara y dijera lo que dijera. Dominique saludó a Angélica con una sonrisa favorable y el comentario de que se alegraba de que hubiera venido. Lo primero que llamó la atención de nuestra heroína fue su sonrisa, siempre ausente, y luego el joven dijo que nunca se habían visto aquí, y Angélica lo confirmó. Domingo recalcó que, según tenía entendido, su prometida no iba a acudir hoy a su finca, a lo que la chica dijo que tenía que preparar algo antes, por lo que retrasó su visita. El joven supuso que nuestra heroína estaba cocinando para él y dijo que había decidido adelantarse a ella y hacerlo él mismo. Angélica le preguntó de qué estaba hablando, y también le preguntó cómo sabía que ella estaba cocinando, y pensó para sus adentros si el duque había decidido romper su compromiso. Domingo respondió preguntando por qué no debía saber lo que ella estaba cocinando, y luego admitió que sabía que ella iba a proponerle matrimonio y a preparar la boda. Nuestra heroína se sintió profundamente avergonzada por las palabras del duque, lo que hizo que él le preguntara por qué estaba reaccionando de esa manera, y Angélica le dijo a Domingo que no sabía de qué estaba hablando, y que no podía creer que realmente estuviera diciendo algo así. Pero, por alguna razón, el duque estaba seguro de que nuestra heroína iba a hacerle hoy una proposición de matrimonio y a continuar con los preparativos de la boda. Angélica le dijo francamente que no era así, y miró su reacción y no entendía qué le pasaba y por qué ahora estaba tan decepcionado, y si realmente esperaba otra cosa. Domingo permaneció un rato en silencio, más bien en estado de shock, y nuestra heroína, mientras tanto, pensó que su expresión de felicidad del principio se debía a que realmente pensaba que se iban a casar. Pero Angélica no quería perder con él y por eso decidió poner fin a su relación. La chica llamó al duque y le dijo que quería decirle que iba a romper su compromiso. Domingo seguía sin entender lo que oía, y mucho menos aceptarlo, por lo que simplemente permaneció en silencio, y nuestra heroína no entendía por qué no comentaba sus palabras. Finalmente, el duque tomó la palabra y se limitó a decir que no entendía sus acciones y ahora nuestra heroína estaba confusa porque no sabía cómo poner fin a este asunto. Angélica le pidió directamente que no fingiera que no entendía nada. Luego le preguntó a su prometido por qué nunca se lo toma en serio cuando ella le cuenta cosas serias. La chica explicó que incluso cuando ella dice algo de forma tan transparente y clara, él sigue diciendo que no entiende nada.
Y Angélica admitió que se sentía incómoda en esos momentos, y entonces le preguntó directamente si alguna vez se había tomado en serio su relación. Domingo le pidió a nuestra heroína que no se emocionara tanto, dirigiéndose a ella por su nombre abreviado, y entonces la chica lo apartó bruscamente de ella, y lo hizo de tal manera que él cayó al suelo. Entonces nuestra heroína le dijo que no tenía derecho a llamarla así. El duque contraatacó preguntándole por qué creía ella que él no podía permitírselo, y mucho menos desearlo, y luego le recordó a Angélica que en realidad era su prometido. Nuestra heroína le miró y le dijo que no tenía ni idea de que estuviera tan centrado en su compromiso. Y luego admitió francamente que ella no era una parte tan deseable para él, y que no tenía ningún sentido en particular crear esta unión. Dominique entonces le recordó que este matrimonio era el deseo de sus antepasados y subrayó que él había estado de acuerdo con él aunque solo fuera el capricho de otra persona, y luego le preguntó a nuestra heroína si iba a romper su voluntad. Angélica exigió al duque que no utilizara esta razón como excusa, y luego añadió que si tanto le importaban sus antepasados, debería hacer algo mejor. Y luego sugirió que Domingo quería esta unión únicamente para obtener un título, lo que ella le dijo directamente. El duque acusó inmediatamente a nuestra heroína de no conocerle de nada y le preguntó si realmente pensaba que le importaba tanto su título como para casarse con ella solo por ese motivo. Angélica le confirmó que sí y añadió que estaba segura de que él estaba muy decepcionado de que sus planes se vinieran abajo. Pensó en el pasado y señaló que era bastante fácil estar cerca de una mujer a la que él no amaba. Nuestra heroína sabía todo el tiempo que no era amada y además siempre estaba corriendo detrás de este hombre y de su atención. Angélica le dijo a Domingo que él nunca había estado interesado en ella, y luego le preguntó directamente qué significaba ella para él. La propia chica dio opciones a la respuesta, en la que solo era ella la que le daba su nombre y con la que se iba a casar, y se dio cuenta de que él seguía ignorándola siempre. Nuestra heroína declaró con franqueza que no tenía más remedio que abandonar un matrimonio creado sin amor. Entonces Domingo tomó la palabra y dijo que no estaba seguro de haber utilizado las palabras adecuadas para explicarse, pero su prometida ni siquiera quiso escucharle, tirándole los papeles. Ella entonces dijo que no quería escuchar más, y luego sugirió que simplemente terminaran su compromiso. Ahora conocemos a la Angélica que rompió su compromiso y vivió feliz para siempre. Después de la conversación con el duque, nuestra heroína estaba sentada en su estudio, preguntándose si realmente pensaba que todo iba a pasar en su ruptura, y entonces Michel dijo que no todo en la vida sale como uno quiere. Le preguntó a su ama si Dominique había entendido sus palabras e intenciones. Angélica le contestó sin siquiera pensarlo que probablemente ella era la única que entendía lo que estaba pasando y por qué. La asistente dijo entonces que lo principal era que el asunto estaba resuelto y destacó que su cliente era muy valiente y había hecho un gran trabajo. Nuestra heroína miró a Michel y cansada le dijo que se alegraba de oír eso. Se levantó y se acercó a la ventana, donde observó a Dominique de pie en el patio, sin irse, mirando por la ventana y encontrándose con sus ojos. La muchacha no entendía por qué el duque se comportaba así y empezó a concluir que estaba hablando con una pared, y Michel le dijo que entendía muy bien la situación, pues tenía que vivir con su ama. La asistente admitió entonces que no creía que el duque fuera a romper su compromiso tan fácilmente. Michel llegó a confesarle a Angélica que creía que le gustaba a Dominique, pero fue frenada bruscamente en sus impulsos verbales. Nuestra heroína miró a la chica y declaró que era completamente incapaz de bromear. Entonces Angélica le pidió a Michel que le preparara un baño de agua para poder refrescarse y relajarse un poco, y la chica salió corriendo a hacer un recado. Cuando nuestra heroína se quedó sola, empezó a pensar en lo que estaba pasando y en que quería romper el compromiso, a pesar de que lo quería mucho e incluso que estar con Domingo era su sueño. La chica recordó el momento en que murió su padre y cómo lloró ante su ataúd. Recordó cómo, en esos tristes momentos, fue llamada por un hombre que se acercó y la escondió bajo un paraguas y le dijo que si nuestra pequeña heroína seguía llorando con tanta pena, se pondría muy enferma. Cuando la niña le preguntó quién era, el hombre se presentó como Fernando Carandil y le pidió que le llamara Duque, explicándole que la gente solía llamarle así. Dijo que era la primera vez que se veían y que estaba encantado de conocer a Nuestra Señorita. El hombre admitió entonces que le debía mucho a su padre y expresó su más sentido pésame por la muerte del conde.
Fernando también se dirigió a nuestra heroína y le dijo que, por muy extraño que sonara, ahora quería presentarle a alguien. Después de eso, llamó al pequeño Domingo y le presentó a la hija del conde y a nuestra heroína en combinación. Por supuesto, ni el ambiente ni las circunstancias eran propicios para enamorarse, pero sucedió. Así se conocieron y así empezó su relación. Nuestra heroína intentaba pasar tiempo con su amigo y acudía encantada a sus reuniones y sabía dónde encontrarle cuando se escondía de todo el mundo. Un día Angélica encontró a Domingo y él le dijo que estaba leyendo un libro, y cuando la chica le preguntó de qué trataba, el chico se limitó a contestarle que no había nada interesante para ella. Entonces nuestra pequeña heroína le pidió que no dijera eso y le propuso que pasaran tiempo juntos. Pero él se dio la vuelta y dijo que estaba ocupado, y luego le pidió que esperara un minuto. Domingo se subió a los arbustos y retorció algo allí, y luego le pidió a nuestra pequeña heroína que le diera la mano y diciendo que todo estaba listo, le puso en el dedo un frágil anillo hecho de flores, y a Angélica le gustó mucho este regalo, después de lo cual pidió jugar con él una y otra vez. Nuestra heroína admitió que era realmente feliz con él. Se preguntó qué diría su tía de la noticia y cómo se enfadaría su tío. Se dio cuenta de que incluso muchas personas de la alta sociedad no perderían la oportunidad de lavarle los huesos en esta ocasión. ¿Y si incluso los criados ya la estaban juzgando y riéndose de ella? Angélica decidió que no podía pensar en los demás, porque si seguía al mismo ritmo, las cosas acabarían muy mal para ella, igual que en su sueño. Nuestra heroína comprendió una cosa: no quería morir de esta manera. La muchacha se acercó a la chimenea donde ardía la leña y se quedó pensando un rato. Y luego se quitó el anillo de compromiso y lo tiró directamente al fuego con la idea de que tenía que vivir su vida. Nuestra heroína quería hacer todo lo posible para evitar vivir la vida que había vivido en su sueño. Al cabo de un rato, nuestra heroína le preguntó a su ayudante si había conseguido averiguar lo que le había pedido, pero la chica tenía miedo de hablar y entonces Angélica le dijo a Michelle que podía discutir cualquier asunto en su apartamento sin ser escuchada. Entonces la asistente dijo tímidamente que nuestra heroína tenía razón sobre su tío, al que había visto librar una guerra sangrienta. Y entonces nuestra heroína admitió que hasta pensar en ello le daba asco. La muchacha pensaba en el sueño en el que Dominique y ella no se llevaban bien, pero al mismo tiempo, ¿qué podía decirse de su tío y por qué lo veía entre los que organizaban el levantamiento? Angélica llegó a la conclusión de que primero necesitaba examinar la naturaleza de su sueño y todas las circunstancias que lo rodeaban, así que se dirigió a su asistente y le pidió un favor. La petición se hizo en un susurro, por lo que no conocemos el meollo de la misma, pero Michelle informó a su ama de que el conde no se quedaba en el país de los sementales y señaló que corría el rumor de que no estaría aquí más de 3 días. Nuestra heroína se quedó muy sorprendida y preguntó cuándo se había producido tal cambio. La muchacha empezó a analizar la situación y se dio cuenta de que, por alguna razón, todo no cuadraba, sobre todo porque sabía que la situación no debería haber cambiado tan drásticamente. Angélica conocía a su ambicioso tío, que, recién recibido el título, se quedaría definitivamente en la capital el mayor tiempo posible, y volvió a preguntarse si su pariente estaba realmente preparando una rebelión. Nuestra heroína empezó a preguntar a su ayudante a dónde pensaba ir y no recibió nada inteligible por respuesta, ya que Michelle no sabía nada al respecto. La asistente se limitó a decir que tardaría varios meses en llegar a su destino y admitió que se lo había oído decir al mayordomo. Para nuestra heroína, esto ya era una pista y la chica se apresuró a consultar los mapas de la zona para intentar comprender su destino final. Teniendo en cuenta la información recibida, uno podría inclinarse a creer que se dirigía al Líbano, aunque esto no era sorprendente, porque si tenemos en cuenta su sueño, este lugar fue el primer territorio que su tío comenzó a controlar, y este estado pertenecía a la familia imperial de Lebadonia. Nuestra heroína sugirió que tal vez se trataba de una mera coincidencia, aunque más tarde volvió a la idea de que era algo demasiado concreto para ser una mera coincidencia. Angélica también pensó que si su tío planeaba una rebelión, necesitaría mucho dinero para organizarla. Entonces nuestra heroína se dirigió a Michelle y le pidió que la ayudara a organizar una auditoría de los libros. Butler, que era el mayordomo, fue llamado por la señora y enseguida le dijo que no tenía sentido revisar esos papeles y le preguntó por qué quería hacerlo.
Angélica pensó que era un verdadero idiota y dijo en voz alta que ella solo necesitaba hacer una simple conciliación. Entonces Butler contestó sin entender que entendía la tarea y pidió esperar, y nuestra heroína en este momento pidió a los lectores que prestaran atención a cómo este joven la ignora. Pronto el mayordomo trajo los libros e informó que eran las cuentas del año anterior. Se preguntó si la joven sería capaz de dar sentido a estos textos y se consoló pensando que fracasaría. Angélica dio las gracias al mayordomo y le dijo que no tenía prisa, así que él podía dedicarse a sus asuntos y ella estudiaría los libros de contabilidad. El mayordomo se dirigió entonces a la señora y le dijo que sería mejor que los mirara ahora y en su presencia porque había que guardarlos en un lugar determinado y seguro. Por supuesto, Angélica no mostró su disgusto, pero pensó en cómo se atrevía a decirle que solo podía examinar los estados financieros en su presencia. Ninguno se dio por vencido e intentó defender su postura. Mientras el mayordomo mostraba su paciencia y aguante, nuestra heroína mostraba su perseverancia e interés. Angélica recordó cómo en sueños su tío le dijo antes de su boda que su familia estaba al borde de la quiebra, por lo que pidió al banco que le concediera un préstamo. Nuestra heroína encontró pruebas de las palabras de su tío en los libros de contabilidad, y también vio que los ingresos de las minas se mantenían estables cada temporada. Angélica preguntó a Butler si había minas propiedad de su familia. El joven respondió que el conde había comprado una hacía varios años, y entonces nuestra heroína preguntó de qué tipo de empresa se trataba y le pidió que le trajera los documentos que confirmaban la compra de esta propiedad. Butler afirmó entonces que se trataba de una decisión exclusiva del conde y añadió que ella no tenía por qué saberlo. En respuesta a esta declaración del mayordomo, nuestra heroína pidió una respuesta sincera a la pregunta de por qué su familia había pedido un préstamo al banco. En su momento, Butler dijo que esto se debía a que el sector agrícola estaba pasando por una mala temporada, por lo que era necesario cerrar la deuda. Nuestra heroína recordó inmediatamente que la misma excusa le había sido dada en sueños. Y Angélica le preguntó al mayordomo que si su familia iba a sufrir una pérdida, ¿no habría que informar a todos los miembros de la familia? Entonces el mayordomo volvió a decir que esa era la decisión del conde y le preguntó qué habría cambiado ella si alguien le hubiera dicho la verdad. Nuestra heroína respondió que si hubiera sabido la verdadera situación de la familia, al menos habría dejado de gastar dinero en florituras. Entonces el mayordomo añadió que el conde no quería preocuparla ni causarle molestias, y recalcó que todo dependía del pago de la deuda. Angélica preguntó directamente cómo iban a pagar la deuda, y el joven respondió que era posible con los beneficios del sector agrícola. Pero nuestra heroína sabía que eso era mentira, porque el dinero se destinaba a pagar a los soldados que se entrenaban para la batalla. La muchacha decidió que debía hacerse cargo primero de esta deuda y se dirigió al mayordomo diciéndole que era imposible saldar la deuda de esta manera, por lo que le pidió que despidiera a todos los criados excepto a los que fueran absolutamente necesarios. Butler preguntó indignado a la joven qué significaba todo aquello y añadió que en esa finca no había criados innecesarios. Entonces nuestra heroína dijo que no iba a organizar ningún banquete y afirmó que no tendrían invitados en un futuro próximo, por lo que pidió mantener solo a 20 personas como sirvientes y despedir al resto. El mayordomo cuestionó si tenía sentido despedir a todos los sirvientes porque entonces ella tendría que ocuparse de las tareas domésticas, al tiempo que subrayó que ante todo era una dama noble. Y en respuesta, Butler escuchó que nuestra heroína podría hacer las tareas domésticas si surgía la necesidad. Y entonces Angélica se volvió hacia el mayordomo y le dijo que era la primera persona a la que había decidido despedir. Por supuesto, todos los criados se disgustaron al oír la noticia y no comprendieron del todo lo que estaba ocurriendo. Nuestra heroína oyó por casualidad a las criadas hablar de lo que ocurría en la mansión y decir que no tenían ni idea de lo que pensaba su señora. Y ahora conoceremos a un nuevo personaje que enseguida preguntó a Angélica por qué hay tanto alboroto en esta casa. Regan era el hermano de nuestra heroína y cuando ella le preguntó por qué había vuelto tan pronto, el joven le explicó que había utilizado el portal para ver a su hermana. Regan le dijo a Angélica que le había enviado una carta sobre la deuda que parecía una bomba, y él quería que ella lo abrazara primero. El hermano también mencionó inmediatamente que nuestra heroína había decidido romper el compromiso, y entonces la chica confirmó inmediatamente que esa era la verdad en acción.
Y entonces Regan le preguntó a Angélica qué hacía Dominique en la habitación de invitados y su compromiso se había cancelado. Nuestra heroína respondió que no lo sabía y que ni siquiera quería ir a verlo. El hermano inmediatamente le preguntó a su hermana por qué había tomado tal decisión, y la muchacha lloró en respuesta. Angélica dijo entonces que compartiría la razón con él, pero solo si le prometía no reírse de lo que dijera. Regan dio su palabra a su hermana y añadió que podía decirle lo que quisiera. Nuestra heroína le contó a su hermano su sueño, y él le preguntó si realmente pensaba que todo lo que veía en él se estaba haciendo realidad ahora. Entonces Angélica dijo con tristeza que sabía que a él le costaría creerla. Pero Regan dijo que tenía sentido y añadió que él nunca habría dejado que le pasara esto. Entonces nuestra heroína recordó haber visto su sangre y le confesó a su hermano que si iba a cazar con Dominique, moriría, y añadió que ni siquiera había tenido tiempo de apretarle la mano. Regan trató de calmar a Angélica y le dijo que no había ninguna razón para que él fuera a cazar con ese muchacho y agregó que no era probable que eso sucediera. Angélica dijo entonces desesperada que dudaba que fuera solo un sueño y que por eso estaba preocupada. Nuestra heroína pidió a su hermano que no saliera de caza durante un tiempo y le dijo que tuviera especial cuidado el 29 de junio, y él prometió tener cuidado. Después de esto, Regan aclaró si nuestra heroína había roto finalmente su compromiso con el tal Dominique y dijo que él la apoyaba plenamente en este asunto. Entonces el hermano le dijo a su hermana que haría que el duque abandonara el lugar y no la molestara. Nuestra heroína dudó de que esto fuera normal y le recordó que debía ser educado. Regan le dijo a su hermana que no se preocupara y que se limitara a esperarle y a confiar en él. El hermano habló con el joven señor Carandil y le dijo que su comportamiento era inapropiado. Dominique se limitó a preguntarle qué le había pasado a su prometida. Regan le recordó que su compromiso se había roto, a lo que el duque respondió que nunca había estado de acuerdo. Domingo le pidió al hermano de nuestra heroína que se sentara a su lado porque le dolía el cuello, y este dijo que ya era demasiado tarde y que, en su opinión, era hora de que todos los visitantes se fueran a casa. El duque de Carandil le dijo a Regan que, cuando se despertara mañana, volvería a verle sentado en el mismo sitio. Regan tuvo que sentarse frente a Domingo, quien amablemente le preguntó cómo iba su joven vida de caballero. El joven contestó preguntándole si realmente quería hablar de ello, y el duque le dijo que no le había hecho ninguna pregunta, por lo que se limitaría a explicarle que su propósito era conocer a su hermana y hablar con ella. Domingo quiso saber la razón por la que ella había roto su compromiso, y de esta manera Regan descifró su estancia en su casa. Inmediatamente el duque volvió a preguntar, y el hermano de nuestra heroína se dio cuenta de que su interlocutor ni siquiera se percataba de las razones que impulsaron a su prometida a dar ese paso. Dominique preguntó inmediatamente a Regan acerca de estas razones y de lo que nuestra heroína le había contado sobre ellas. Entonces el hermano replicó regodeándose al duque que por fin su hermana había entrado en razón y había dado el paso correcto, añadiendo que si se hubiera casado con un bastardo como él, habría sido un desperdicio, porque no tenía más que una cara bonita y un nombre noble. Dominique le preguntó a Regan si realmente estaba loco y añadió que podría soportarlo una vez, porque era de la misma sangre que la mujer con la que estaba a punto de casarse. Entonces el joven caballero dijo que su hermana ya no era la novia del señor Carandil. Domingo replicó que en ese caso no tenía sentido que fuera paciente y tendió la mano al joven. El duque exigió a Regan que dejara de jugar con él porque de todos modos lo mataría. Entonces el hermano de nuestra heroína agarró a su vez a Dominique y le exigió que se mantuviera alejado de su hermana hasta que él mismo lo matara personalmente, y el duque le preguntó a Regan si realmente creía que esperaría ese momento. En ese momento, nuestra heroína bajó las escaleras y vio a los dos al borde de una pelea. La muchacha se volvió inmediatamente hacia su hermano y le preguntó qué estaba haciendo, y luego le exigió que ambos se detuvieran de inmediato. El duque se dirigió entonces a Regan y le propuso que fueran juntos de caza y resolvieran allí la disputa, y le preguntó si le gustaría reunirse con este fin el 29 de junio. Domingo esperaba una respuesta de Regan y presionaba para que el hermano de nuestra heroína le tuviera miedo, mientras que Angélica, por el contrario, insistía en que su hermano se diera prisa y dejara esa discusión. Pero las palabras de su hermana no surtieron efecto en él, y ya había dado su respuesta, acordando encontrarse en la cacería, en la misma fecha fatídica del sueño de su hermana.
Al momento siguiente, nuestra heroína decidió actuar drásticamente y se interpuso entre ellos, y le preguntó a su hermano qué edad tenía, que estaba haciendo tales cosas, siguiendo el ejemplo del duque. Cuando Angélica le dijo que confiaba en él, el hermano le contestó que era 4 años menor que Domingo y dijo que era mejor que él. Nuestra heroína exigió que los jóvenes se disculparan inmediatamente entre sí, y entonces Regan fue el primero en hablar y disculparse con el duque, diciendo que no sabía lo que hacía. Regan se dirigió entonces a Dominique recordándole que se verían pronto y escuchó la confirmación. El joven Carandil dijo que esperaba con impaciencia el próximo encuentro. Al mismo tiempo, el hermano de nuestra heroína pensaba en lo mucho que odiaba a esa persona. Regan se volvió hacia su hermana y le dijo que no tenía mucho tiempo y que tenía que irse, y nuestra heroína, indignada por el comportamiento de los dos hombres, le preguntó a su hermano si él había montado este lío y ahora desaparecería sin más y continuó locamente enfadada con él. Pero el hermano besó a su hermana y trató de calmarla. Dominique, mientras tanto, siguió sentado en su sitio, y entonces nuestra heroína le pidió a Regan que le avisara si ocurría algo más malo, y también cuando ese idiota, refiriéndose a su ex prometido, saliera de su casa, y luego dijo que esperaría su mensaje en cualquier caso. Pero el hermano le dijo a su hermana que tenía que marcharse inmediatamente y desapareció apresuradamente, dejando a nuestra heroína sola con Dominique. El joven se dirigió inmediatamente a nuestra heroína, quien le contestó que su hermano debía tener prisa por atender algún asunto personal y le pidió perdón por su descortesía. Pero Domingo ya le había preguntado a Angélica a qué se refería cuando lo llamaba pequeño duque. El joven también le preguntó a la chica por qué lo trataba así, y nuestra heroína se quedó pensando por qué tenía una expresión tan extraña en la cara. La chica lo escuchó pedirle de nuevo que no lo dejara, y mientras tanto se preguntaba si el Domingo que ella conocía le estaba diciendo esas palabras, pero luego detuvo inmediatamente cualquier pensamiento recordándose a sí misma y a él que ya habían terminado su relación. El duque replicó que nunca había dado su consentimiento para ello y preguntó a nuestra heroína por qué tenía tantas ganas de destruir todo lo que había habido y podía haber entre ellos. Reiteró que eran novios y subrayó que, entre otras cosas, tenían la responsabilidad de cumplir la promesa de las generaciones pasadas y dijo que se trataba de una relación que no podía terminar tan fácilmente. Entonces nuestra heroína, nerviosa, le preguntó por qué no renunciaba a la promesa y la olvidaba. Angélica gritó que ya había tomado una decisión y le pidió que no la detuviera con sus extrañas excusas. Domingo le pidió que al menos le diera una razón real de su comportamiento y añadió que podría tratarse de un problema solucionable. Entonces nuestra heroína se rió y le preguntó al duque por qué solo ahora había empezado a hacer esta pregunta, y luego le dijo que la dejara contárselo. Angélica se volvió entonces hacia Domingo y le preguntó si sabía algo de ella. El joven la miró interrogativamente y entonces ella dijo que había hecho una simple pregunta. Angélica le preguntó entonces qué color le gustaba más y si le gustaban los días soleados. Unos minutos más tarde, nuestra heroína le preguntó a Dominique si prefería el tiempo nublado, pero él se quedó pensativo y guardó silencio. A través de sus lágrimas, la chica volvió a preguntar qué tipo de flores le gustaban y esperó una respuesta, pero todo fue en vano. Antes de que pudiera esperar, Angélica volvió a preguntar al hombre que amaba entrañablemente cuál era su afición, y luego le pidió que nombrara su postre favorito, y más tarde, resumiendo todo, le preguntó si conocía alguno. Como solo hubo silencio por respuesta, nuestra heroína exigió al menos algún tipo de respuesta, pero no la hubo. Angélica dijo entonces que no esperaba otra cosa, pero en ese momento Domingo mencionó el color negro, lo que confundió a nuestra heroína, pues no lo esperaba, y más aún, no sabía cómo se las arregló para dar la respuesta correcta. Entonces la chica dijo que la respuesta era incorrecta porque a ella le gustaba el color azul, a lo que Domingo le contestó que lo decía porque todo el mundo piensa que tiene que ver con su apellido o con el color de sus ojos. Luego añadió que a ella le gustaban los colores neutros y se tocó la cara. El joven siguió dando respuestas y dijo que, por extraño que parezca, a nuestra heroína le gustan los días de lluvia, y este conocimiento volvió a escandalizar a la chica. Domingo siguió hablando y esta vez dijo que no sabía cuál era su flor favorita, pero dijo que su cuerpo siempre olía a caléndula. Ahora nuestra heroína estaba sumida en una profunda confusión, porque resultaba que él estaba realmente interesado en ella, aunque en su sueño ni siquiera lo había imaginado.
Angélica se hizo una revelación a sí misma al comprender realmente que el hombre que tenía delante había cambiado de verdad. En ese momento, nuestra heroína oyó a Domingo decir algo más sobre que él sabía lo que a ella le gustaba más, y le preguntó de qué estaba hablando. Entonces el duque se acercó a ella y la agarró del brazo y Angélica volvió a quedarse perpleja ante la pregunta de si estaba mirando al mismo hombre que conocía y había visto en su sueño. Ahora la muchacha dijo que ya estaba harta de esas escenas, pero Domingo le pidió que entrara en razón y que no lo apartara y le preguntó por qué se lo impedía. El duque le dijo entonces a ella, su prometida, que tal vez no lo sabía, pero que estaba un poco ocupado con asuntos de bienes raíces, y luego dijo que de ahora en adelante le daría más tiempo, pero Angélica dijo en respuesta que eso no era cierto y que no valía la pena. Domingo le preguntó a nuestra heroína si iba a seguir comportándose de esa manera. Entonces Angélica le dijo que no quería entender nada de la situación y le volvió a llamar duquecillo. Domingo le exigió que dejara de llamarle así y le recordó que seguía esperando una respuesta a su pregunta. El duque preguntó directamente qué había pasado con la familia semental, y si tenía razón, entonces, y antes de que pudiera terminar, Angélica lo detuvo y dijo que no era el momento ni el tema para discutir con extraños. Domingo preguntó inmediatamente a la novia si era un extraño para ella. Un poco más tarde, el duque estaba hablando con su ayudante, quien señaló que se podía concluir que las cosas no iban bien, y luego, al ver la reacción del duque, dijo que probablemente había hecho hincapié en algo innecesario e innecesario. De repente, Domingo se volvió hacia el mayordomo y le pidió que le contara lo que había oído sobre la familia Stolion recientemente, y el mayordomo le dijo que, por lo que él sabía, no había pasado gran cosa últimamente. Pero el duque no pensaba lo mismo, pues tenía una opinión diferente de la situación. Además, el propio Domingo vio a las criadas recogiendo y abandonando la mansión. Notó el bullicio en la mansión e incluso cierto desorden, así como la ausencia del mayordomo. Domingo se preguntó si la familia del conde realmente había sufrido tanto. El duque siguió pensando que debería haber sabido todo esto, y en ese momento fue distraído por un asistente que hizo un comentario. El joven dijo que el duque le había dicho que fuera al despacho un poco antes y que había estado ocupado. Domingo le pidió a su asistente que le diera toda la semana que viene libre de cualquier asunto que tuviera en su agenda. El asistente preguntó inmediatamente al señor si tenía algún asunto urgente. Entonces el duque dijo que tenía que ir al país de los sementales, y su asistente se quedó aún más confuso, pues no entendía de qué hablaba ni por qué tenía que ir allí. Dominique dijo que tenía que reunirse con la familia Stolion la próxima semana e inmediatamente enfatizó que habría mucha gente desagradable allí y que tenía que estar preparado para ello. Pero a pesar de todo, el duque todavía quería comprobar algo por sí mismo, y su ayudante le preguntó si se refería a Hendel cuando hablaba de gente desagradable. Pero Domingo volvió a preguntar si había ocurrido algo en la familia del conde, y desde cuándo su prometida había decidido romper su relación, y qué la había llevado a hacerlo. Entonces el asistente pidió a su señor que no se preocupara tanto y le llamó pequeño duque. El joven también expresó su opinión sobre el comportamiento de nuestra heroína y admitió que probablemente estaba enfadada porque no conseguía verle tan a menudo como le hubiera gustado, y pidió la opinión de su amo sobre sus descubrimientos. Domingo preguntó al joven con fingimiento si realmente conocía a Angélica mejor que él. El asistente dudó un momento y no se atrevió a responder, pero luego lo hizo. Aturdió al duque preguntándole si no era obvio lo que pensaban las mujeres, y entonces Domingo le dijo que pensaba dejarle que se ocupara de ese punto. Pero luego dijo que había llegado a la conclusión de que le acompañaba la persona equivocada, y que el asistente solo podía disculparse por sus palabras, y que era inútil. Por la mañana, nuestra heroína oyó una voz familiar que le preguntaba qué le parecía la casa, y Angélica se preguntó qué había hecho venir a aquella mujer. Esta vez, nuestra heroína recibió la visita de la única hija de su tío, que se llamaba Pamela Semental. Cabe decir que al principio esta pariente vivía en el país de Semental, pero luego resultó que de alguna manera debía una suma de dinero no revelada a una condesa de la capital, supuestamente para su educación. Pero por supuesto esto era mentira, ya que se sabía que Pamela se dedicaba a la natación y al entretenimiento y definitivamente no adquiría conocimientos en ninguna parte. Mientras tanto, un pariente se percató enseguida del polvo y el olor que había en la mansión y se lo comunicó de inmediato a nuestra heroína.
Pamela preguntó directamente a Angélica por qué la casa estaba tan desordenada, pero nuestra heroína no lo consideraba un desorden, por lo que no tuvo prisa en contestar. Aunque tampoco tenía prisa por explicarle nada a esta persona. Angélica conocía el estado del castillo de la familia Stolion, por lo que no prestó demasiada atención a sus palabras, pensándolas cuando menos ridículas. Luego le hicieron otra pregunta, y por supuesto se refería a su relación con su antiguo prometido, y lo más interesante es que la fuente de la información eran los criados, pero nuestra heroína no ocultó nada y se limitó a contestar directamente que su compromiso estaba roto. Al principio, Pamela sugirió que nuestra heroína se había vuelto loca, y entonces Angélica respondió que Domingo se había negado debido al pacto familiar. La invitada aclaró esta salvedad y preguntó si se trataba de una promesa de los antepasados. Según el pacto, era Domingo Carandil, como segundo hijo de su padre, quien debía casarse con la hija mayor de la familia semental para procrear. Su hijo mayor debía convertirse en el sucesor del ducado de Carandil. Pamela intentó aclarar con Angélica que si se trataba de la hija mayor de la familia semental, tal vez no era necesario apegarse a quien debía ser esa hija mayor. La pariente de nuestra heroína pensó en algo propio, y luego preguntó directamente si podía proponerle matrimonio a Domingo Carandil. Nuestra heroína se sorprendió por lo que escuchó e incluso preguntó si había oído bien las palabras de su pariente, y Pamela continuó explicando que si Domingo Carandil decía que de todos modos se casaba con la hija mayor de la familia semental, ella estaba muy dispuesta a ofrecerse a él como candidata idónea. De todos modos, Angélica pensó que Pamela tenía razón esta vez, y que no tenía por qué ser ella la que se casara con un miembro de la familia Carandil, e incluso se preguntó por qué no había llegado ella misma a esa decisión, salvo que por alguna razón su corazón se sentía muy apesadumbrado en ese momento. Entonces Angélica le recordó a Pamela que iba a casarse con el príncipe heredero, y tras un momento de confusión, su pariente se decidió a contestar. La explicación dada fue que Domingo Carandil era mucho más guapo que el príncipe heredero. Pamela añadió que los privilegios del duque eran tener más dinero y ser más alto. Y tras estas palabras, el familiar se dirigió a nuestra heroína y le dijo que un argumento importante es que nadie sabe cuándo y cómo morirá el príncipe heredero. Angélica preguntó inmediatamente a Pamela de qué hablaba, y la muchacha le preguntó cuántos príncipes vivos conocía en el palacio imperial. Entonces la muchacha le dijo a nuestra heroína que el verdadero príncipe ni siquiera había nacido legítimamente y recalcó que éste solo podría llegar al trono después de haber matado a todos sus hermanos. Angélica le pidió a Pamela que tuviera cuidado con lo que decía, porque podía ser castigada. La parienta contestó que ya solo eran dos, por lo que no veía motivo para preocuparse, y luego añadió que su padre era de la misma opinión e incluso lo había dicho explícitamente. Pamela citó a su padre diciendo que la genealogía de la familia imperial estaba rota y contaminada desde hacía mucho tiempo. Cuando Angélica se enteró de esto, preguntó a su pariente si su tío hablaba realmente de esto, y ella lo confirmó rotundamente, añadiendo que le había oído hablar personalmente de ello cuando estaban en la granja. Nuestra heroína se escandalizó de que dijera algo así en un lugar público, y pensó que si se hubiera quedado en la capital, hace tiempo que lo habrían detenido y castigado por insultar a la familia imperial. Angélica le pidió a Pamela que no volviera a mencionar a la familia imperial, pero ella le reiteró que solo eran dos, así que no había de qué preocuparse. Por alguna razón, Pamela concluyó por la reacción de su pariente que nuestra heroína había decidido acercarse al príncipe heredero, pero Angélica decidió responder que no le importaba lo que todos pensaran de ella y volvió a pedirle a su pariente que cuidara su boca ahora y en el futuro. Cuando la muchacha hubo dado su palabra a nuestra heroína, decidió inmediatamente volver a asuntos más apremiantes y volvió a preguntar a Angélica qué pensaba de su proposición al pequeño duque. Entonces nuestra heroína expresó su consentimiento a regañadientes, y Pamela aprovechó para decir que más adelante ya no tendría oportunidad de retractarse, y aclaró si estaba confirmando su acuerdo de que sí podía proponerle matrimonio a un representante de la familia Carandil. Angélica respondió que nada más importaba y expresó su deseo de que pudieran celebrar su boda lo antes posible, ya que estaba considerando vender sus bienes después del evento. Cuando Pamela se enteró, empezó a preguntarle a nuestra heroína por qué había hecho eso, y entonces Angélica le sugirió que le preguntara a su padre por qué había pedido un préstamo al banco.
La muchacha comenzó inmediatamente a preguntar cómo era posible que su padre hubiera sacado dinero del banco, y entonces nuestra heroína mostró los documentos que demostraban que esa transacción financiera había tenido lugar el mes pasado. Angélica dijo también que el territorio perteneciente a su familia no estaba en estado de hambruna, y pensó que sus sospechas de que el mayordomo le había mentido acababan de confirmarse, y concluyó una vez más que no podía fiarse de nadie. Angélica le dijo a Pamela que ni siquiera sabía si su dote estaría disponible hasta el mes que viene, y se quedó completamente en shock, porque no se lo había esperado. Nuestra heroína le dijo a su pariente que había puesto su mansión a la venta y le explicó que mañana vendría gente a verla. Mencionó que ese era el lugar donde había nacido y crecido, y luego recordó cómo había heredado la casa después de que su padre recibiera el permiso para participar en el concurso. La mansión se compró por 12 millones de coronas de la época, y mi marido dijo que era excesivo, pero sugirió que se dijera así porque todo el mundo la querría. Nuestra heroína comprendió que aquella casa no tenía precio, pero estaba en una situación desesperada. Angélica pensó que sería bueno que la mansión se vendiera antes de que su tía se enterara. Pamela no creyó lo que dijo nuestra heroína al principio y supuso que probablemente estaba bromeando. Pero a juzgar por la reacción de Angélica, Pamela llegó a la conclusión de que no estaba bromeando y que ahora temía que toda la situación afectara su propuesta de matrimonio, por lo que decidió que no podía demorarse y que debía proponerle matrimonio a Domingo de inmediato. Nuestra heroína se quedó con su ayudante y dijo que no iba a responsabilizarse de las deudas de su tío, pero al mismo tiempo era la única que podía detener esta tragedia. Angélica se acercó a Michelle y le pidió que le hiciera un favor. Pamela no perdió tiempo y fue directamente a pedirle matrimonio al duque, lo que confundió al joven, que incluso le preguntó qué acababa de decir, pero ella no se confundió y repitió sus palabras. Pamela llegó a sugerir que se casaran ahora y se casaran el año que viene. Inmediatamente declaró que sabía que a él no le gustaban las cosas llamativas, por lo que le sugirió que la ceremonia fuera muy sencilla, pero también le sugirió que contribuyera en la medida de lo posible para mantener su nombre y su reputación intactos. Dominique lo calificó todo de absurdo y se echó a reír para luego decir que no tenía sentido. Pamela entonces le recordó que ella era una de las hijas mayores de la familia Stolion, lo que significaba que él también estaría honrando la petición de sus ancestros al casarse con ella. Dominique, por su parte, sugirió a la muchacha que fingiera que esa conversación nunca había tenido lugar, y recalcó que era imposible siquiera escucharla y le pidió que se marchara. Pero Pamela no iba a darse por vencida y le preguntó por qué no quería esa unión, sobre todo porque de todas formas Angélica no le gustaba. Y entonces la muchacha añadió que nuestra heroína había declarado abiertamente que no estaba interesada en ese matrimonio y, además, ella misma ya había subrayado que él no era la clase de hombre que se casaría con una mujer si no le gustaba. Pamela admitió descaradamente que lo decía porque veía que a él le preocupaba la atención pública, a lo que Domingo dijo que nuestra heroína le había sido indiferente todo el tiempo, y entonces la chica le preguntó si él era indiferente a ella. Como resultado, Domingo se indignó por lo bajo que Pamela se estaba vendiendo ahora, y subrayó que toda la situación era al menos desagradable, y su interlocutora le preguntó en respuesta si esto significaba que todavía amaba a nuestra heroína. El joven admitió francamente que sí amaba a Angélica, y luego agregó que la amaba más que a nadie. Nuestra heroína viajaba a un barrio desconocido y pensó que en realidad nunca había estado en ese lugar fuera de su sueño. Al mismo tiempo, todo a su alrededor era exactamente como en su sueño, y ella lo recordaba fragmento a fragmento, tratando de no perderse nada. Ahora estaba preocupada por el niño que había visto, y Michelle la tranquilizó diciéndole que pronto lo verían por sí mismos, ya que estaba a poca distancia. Angélica decidió que primero tenía que conocer al hombre y hablar con él. Nuestra heroína tenía cita con el doctor Dante, al que en un principio consideraron un mal especialista que no tenía nada que hacer. Angélica descubrió que se dedicaba al mantenimiento del alcantarillado para mantenerse. Aunque hay que tener en cuenta que no hay clase más baja que la plebeya, este hombre seguía siendo un marginado. Hay que explicar que también era un hombre que tenía un raro talento que nadie más tenía. Nuestra heroína había llegado a la casa de este hombre y ahora estaba llamando a su puerta, intentando averiguar si había alguien dentro y si había venido a este lugar por alguna razón. Al cabo de un rato, el hombre abrió la puerta y preguntó a la chica quién era y qué quería.
Angélica le preguntó si era Dante, y el joven le preguntó cómo sabía quién era. Hay que señalar ahora que desde el principio era conocido por nuestra heroína como un hombre de muy buen carácter, que se había deteriorado con el tiempo. Y, sin embargo, Dante era un genio y Angélica lo recordaba claramente de su sueño. Aunque al principio era analfabeto, hizo todo lo posible por entrar en la academia y recibir una educación, y con el tiempo aprendió a memorizar libros enteros. Este hombre se graduó más tarde de la academia en un año, mientras que otros tardaron 7 años en completar la misma educación. Por otra parte, esto explicaba por qué trabajó tan duro durante toda su vida, pues nacido de un pobre carnicero, creció en constante opresión y fue objeto de desprecio durante toda su vida. Nuestra heroína pensó que tal vez se trataba de una especie de celos, pero en cualquier caso era y es un genio, tras lo cual la muchacha se presentó, dando su nombre. Angélica le dijo directamente que había oído que sabía mucho de setas y que eso desconcertaba al joven. Dante intentó despedirse rápidamente de nuestra heroína y le dijo que las setas alucinógenas no existen y le pidió que se marchara. La chica le explicó que no le había pedido que la envenenara y le dijo que necesitaba otro tipo de ayuda. Dante dijo que todas las personas hablan de la misma manera y luego piden más y más setas mágicas. Entonces nuestra heroína dijo que no le interesaba el veneno y explicó que necesitaba información sobre hierbas que tuvieran antídoto. También dijo que no le interesaban las setas que producen efectos alucinógenos, sino que necesitaba medicinas para salvar a la gente, y explicó que no sabía nada sobre hierbas desintoxicantes ni nada relacionado con efectos medicinales. Como Dante se negó a ayudar, nuestra heroína tuvo que recordarle que su padre también era adicto a las setas. El joven admitió que su padre había fallecido hacía 15 días y que desconocía la causa de su muerte. Esta noticia sorprendió a nuestra heroína e incluso la desconcertó, y entonces se enteró por Dante de que el consumo de setas alucinógenas había aumentado mucho últimamente. Al mismo tiempo, el joven contestó que no sabía con certeza cuál había sido la causa de la muerte de su padre, y a continuación preguntó retóricamente cómo era posible que lo supiera, subrayando que ni siquiera era médico. Angélica le preguntó si tomar hierbas con efecto antídoto era ineficaz. Dante le preguntó si existían tales hierbas desintoxicantes. Y ahora la muchacha por fin se dio cuenta de que aún no había llegado el momento en que él había hecho un gran avance en la ciencia y había descubierto esas hierbas con efecto antídoto. Recordó que en el futuro trabajaría con una hierba llamada samá y le habló de ella, y también le dijo que se rumoreaba que solo crecía en lugares cálidos y que había que utilizar sus raíces. Angélica empezó a preguntarse si el hecho de que el médico ni siquiera se hubiera ocupado del asunto la haría esperar 3 años para conseguir las semillas que necesitaba. Entonces nuestra heroína le explicó a Dante que hay un hombre al que considera su padre, y le parece que él también es adicto a estos sorprendentes hongos. El joven preguntó inmediatamente por sus síntomas y la muchacha le dijo que se había caído de repente y que le empezó a salir espuma amarilla de la boca. Angélica añadió también que 2 días más tarde era incapaz de recobrar el conocimiento y tenía las extremidades paralizadas. Dante afirmó que eran los mismos síntomas que tenía su padre, y añadió que era como un cadáver viviente. Nuestra heroína se disculpó por sacar un tema doloroso, pero al mismo tiempo comprendió que era la única solución, y por ello le dijo directamente que tenían que encontrarse cuanto antes para salvar la vida del duque. La muchacha se preguntó qué pasaría si Dante acudía de inmediato a la academia, e incluso pensó que podrían ganar más tiempo para salvar la vida del hombre. Angélica preguntó a su interlocutor si no quería saber de qué enfermedad había muerto su padre. Dante dijo que por supuesto que quería saberlo y añadió que había llamado varias veces a un médico, pero nadie pudo ayudarle. Entonces nuestra heroína dijo que debía de ser así, porque la mayoría de los médicos ni siquiera conocen la existencia de las setas mágicas, ya que solo son populares entre un pequeño número de aristócratas y entre los plebeyos disolutos. Angélica sugirió a Dante que estudiara el asunto, prometiéndole que patrocinaría sus estudios y su trabajo. Nuestra heroína dijo que tenía suficiente dinero para ayudar. La chica admitió que, en lugar de comprar joyas y vivir rodeada de lujos, prefería invertir sus ahorros en el futuro. Y ahora Dante empezó a pensar si podría estudiar y aprender. Todo el mundo sabía que no todo el mundo podía entrar en la academia, y que la gente corriente que entraba tenía que pagar grandes sumas de dinero, que no todo el mundo podía permitirse, y que la mayoría acababa abandonando.
Para Dante, en cambio, era la única oportunidad que tenía, y lo sabía. Así que después de pensarlo y sopesarlo todo, Dante le dijo a nuestra heroína que podía hacerlo. Angélica exclamó con alegría que aquella era una buena respuesta y prometió enviarle los libros lo antes posible, y al marcharse escuchó las incesantes palabras de agradecimiento de su compañera. Nuestra heroína comprendió que era todo lo que podía hacer por el momento. Cuando Angélica regresó, se fijó en el duque e inmediatamente le preguntó si había estado aquí todo el tiempo que ella había estado ausente. Entonces le preguntó qué estaba haciendo, dándose cuenta de que estaba mirando montones de papeles. Domingo respondió inmediatamente que la había estado esperando, y cuando la muchacha le preguntó por qué no había ido a trabajar y qué pasaba con los caballeros, el joven dijo que ya había tenido suficiente de eso. Entonces nuestra heroína le recordó que seguía siendo el comandante de los caballeros. Mientras la muchacha trataba de comprender lo que estaba sucediendo aquí, y en particular lo que le sucedía a él, Domingo simplemente le pidió que se casara con él. Comentó que su propuesta sonaba patética, pero eso no lo detuvo. Dominique compartió con nuestra heroína sus planes y admitió que se iba a poner serio con los negocios de la compañía, y explicó que estaba demasiado ocupado para prestar atención a los caballeros imperiales. El joven dijo que cuando se casara con nuestra heroína, no podría aparecer en absoluto durante algún tiempo, porque estaría muy ocupado. Entonces nuestra heroína dijo que no iba a repetir sus palabras otra vez, pero que pensaba por qué estaba aquí y por qué hacía todo esto. Entonces Angélica dijo que estaba muy cansada y le pidió que la dejara. A continuación, Dominique le tocó el pelo y le dijo que sabía que debía estar ocupada y le pidió que hiciera lo que quisiera. Y luego añadió que no le importaba con quién saliera, pero a continuación dijo que solo le pedía que no dejara que la atrapara y se apoderara de ella. Cuando nuestra heroína trató de averiguar a través de su interlocutor a qué se refería, otra persona entró en la habitación y se dirigió a Domingo con palabras de saludo, y luego haciendo hincapié en el hecho de que pensaba que solo lo vería el día de su propio funeral. El hombre continuó hablando y ahora le preguntó a Domingo, con motivo de su encuentro, qué había hecho. Entonces el hombre repitió la pregunta y le preguntó directamente qué le había hecho a su Angélica. Nuestra heroína se quedó algo atónita, al menos al principio, y mientras tanto notó inmediatamente que este joven estaba siendo un poco demasiado agresivo con Domingo. Mientras tanto, él se dirigió a la chica, llamándola querida, y pidió que nuestra heroína les diera un tiempo a solas. Domingo dijo que estaba cansado y sugirió que se vieran mañana. Pero la visitante tenía otros planes y detuvo al duque para preguntarle inmediatamente por la carta que le había enviado. Mientras tanto, nuestra heroína observaba cómo su hermano mayor humillaba a Dominique. Entonces el duque recién llegado se dirigió a Angélica y le preguntó si había cambiado su opinión sobre el compromiso de ella y Domingo, pero el silencio de la muchacha no hizo más que confirmar sus intenciones. El hombre dijo, dirigiéndose a nuestra heroína, que al final era su decisión, pero al mismo tiempo recalcó que no había nada bueno en que alguien esperara su muerte. Le preguntó a Angélica si había alguna razón para poner la mansión en venta y ella respondió afirmativamente. Entonces el hombre dijo que ya era hora de que pasaran al tema principal de la conversación. Al minuto siguiente nuestra heroína se quedó estupefacta al oír que iba a comprar la mansión y que lo iba a hacer por 12 millones de coronas. El hombre miró a la perturbada muchacha y luego dijo que todo el dinero era en efectivo. Pero nuestra heroína admitió que no era capaz de contar esa riqueza. Entonces el duque mayor dijo que no solo se lo daba a ella, sino que vendía la mansión, pero que tenía una condición. Ante la expresión interrogante en el rostro de la muchacha, le pidió a nuestra heroína que se convirtiera en su hija y se hizo el silencio, ya que esta petición aturdió por completo a Angélica, sumándose al singular estado de shock.